Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver lo que son las integrales dobles y una de sus funciones. Las integrales dobles vimos en el cálculo 1 que sirven para calcular áreas, calcular volúmenes, calcular momentos de inercia, calcular centros geométricos, entre otras cosas, momentos, etcétera. Hoy vamos a ver una de sus aplicaciones sin antes dar una breve explicación de lo que eran las integrales dobles y un ejemplo. Entonces, empezando con el tema, vemos que las integrales dobles eh, representan geométricamente una región acotada en un plano cartesiano, el cual tiene que ser siempre mayor o igual a cero. Los ejes X y ejes Y van a formar diferenciales de área, el cual la región acotada, que puede estar en cualquiera de sus ejes, sea X o Y, va a representar la región 1, región 2 o región tipo 3. Una región tipo 1, vimos el cálculo 1 que es la región acotada en el plano X, Y, Z. En este caso estamos trabajando solamente en dos dimensiones. Y una región tipo 2 es la suma o no la suma, sino cuando una región se nos dificulta y tenemos que eh, como partir esa región en dos y calcular de una manera más fácil lo que son los diferenciales de área. Y una región tipo 3 es la suma de cualquiera de las regiones ya habladas. Entonces vemos que tenemos un nuevo límite de integración, el cual uno va a ser siempre constante y el otro va a ser o constante o variable. Si uno de ellos es variable, tiene que estar en consonancia con uno de su diferencial. Por ejemplo, si la segunda integral, si este límite de integración de C a D es variable, no es constante, tiene que ser en consonancia con el diferencial de Y, o sea, tiene que haber aquí una Y, ¿no? Entonces el teorema nos dice que si f está definida en una región cerrada y acotada del plano XY, entonces la integral doble va a estar dada por la siguiente fórmula, que es la que están viendo en pantalla. Eh, y su interpretación de manera geométrica es una función acotada en el plano XY, que es lo que ya hemos hablado. Entonces aquí vemos un ejercicio. De manera de repaso, no voy a profundizar en eso, solamente vamos a ver que cuando proyectamos sobre el eje de X, vemos que el área de la región va a ser igual a la integral doble de la región, en este caso la región D, del diferencial de X por diferencial de Y. Aquí vemos que una de las integrales pasa a evaluar lo que vendría siendo el conjunto de solución y, y ese es como los pasos que vamos haciendo, ¿no? De manera más detallada vemos que para estos cálculos lo que se hace es primero dibujar el área, ¿no? Dibujar la región para poder encontrar los límites. ¿Por qué? Porque nosotros nos van a dar unos puntos que son estos y nos puede dar una figura como la que están viendo en pantalla que no tiene ningún tipo de, o sea, no es un cuadrado, no es un rectángulo, no son figuras compuestas, que las podemos distribuir por el teorema de placas compuestas, que podemos sacar varias figuras simples, en este caso no se utiliza y por eso es que estamos utilizando integrales. Entonces los límites de integración son aquellos que nos permite el paso de este diferencial. Este es el diferencial de Y. Entonces, ¿qué es lo que permite que este diferencial no pase a este lado? Son estos límites. Entonces, el diferencial de X va a ser este. Siempre van a ser paralelos. Este va a ser diferencial de Y y este va a ser diferencial de X. Siempre van a estar de manera paralela. Entonces, lo más complicado de estos ejercicios es ubicar los límites de integración. Una vez tengamos los límites de integración, pues ya podemos calcular todo. Y, y nada, con esto doy un breve repaso a lo que es el tema de hoy, que es centroide o centro geométrico. Entonces, el centroide o centro geométrico no es más que el cálculo de un área donde vamos a ubicar el centro de gravedad, por decirlo así, de una figura. O sea, es el punto donde se considera que está concentrada el área total y este puede estar ubicado en cualquier parte del plano. En este caso vemos un ejemplo que el centroide vendría siendo este, ¿no? Eso lo calculamos con el área, con un momento bueno, eso lo podemos calcular también con momentos de inercia, etcétera, que eso lo vamos a ver más adelante en este mismo video. Este,
Ok, ahora el tema 2 de momento de inercia no es más que un momento de área de segundo orden. Vimos que el centro geométrico era un momento de área de primer orden y este va a ser de segundo orden porque va a estar elevado al cuadrado. Ya verán en la fórmula que vamos a utilizar como funciones para suplantar la segunda integral o el segundo límite de integración, que estos siempre van a estar elevados al cuadrado o pueden estar elevados al cubo o entre otras, pero en este caso vamos a trabajar con momento de inercia de segundo orden. Aquí vemos que para el momento de inercia se representa con Ix igual al diferencial de y cuadrado por el diferencial de área. El área puede ser base por altura o, o va a depender de la figura. Más adelante voy a mostrar una tabla en la cual se muestran las constantes de las funciones del diferencial de área. Estas van a depender o van a suplantar lo que es la segunda integral. Vean que al principio trabajamos con integrales dobles, pero de esta manera, para calcular los momentos de inercia y el eje centroidal, no utilizamos las dos integrales, sino una de las integrales se cambia a una función que va a depender de la figura. Aquí vemos, ¿no?, que el momento en X, o sea, ya aquí tenemos el definido lo que es el momento en X y el momento en Y, momento de inercia. Si lo vemos en vista en planta, este vendría siendo el eje Y, este vendría siendo el eje X y este el eje Z. Entonces el momento se vería más o menos así. Este vendría siendo el momento en vista en planta. Entonces para el cálculo de momento de inercia en X y momento de inercia en Y, tenemos unas constantes que va a depender de las figuras. Por ejemplo, aquí tenemos el lado de un rectángulo, el lado de un triángulo, el lado de un círculo, un óvalo, etcétera. Y estos momentos de inercia se proceden a determinar a través de distintos rectángulos que vamos a ir calculando, ¿no? Podemos, por ejemplo, si la figura se nos complica, podemos hacer placas compuestas y, por ejemplo, este semicírculo lo podemos convertir en un círculo, en un cuarto de círculo o una elipse, etcétera. Un triángulo se puede dividir en, o podemos trazar otro triángulo dentro del triángulo y así vamos haciendo de manera más sencilla, simplificando el ejercicio para no tener que trabajar con figuras tan complicadas. Entonces, en el caso del momento en X y momento en Y, se puede utilizar para determinar el momento de inercia, que es lo que vamos a ver hoy. Aquí vemos que el diferencial, ¿no?, ya esto lo expliqué, va a ser igual a X cuadrado por diferencial de área. Va a depender de la figura geométrica. Entonces aquí vemos un ejemplo que dice calcula el momento de inercia de la siguiente figura. Como es un círculo, primero vamos a colocar aquí lo que vendría siendo la ecuación general de la circunferencia. Ese va a ser nuestro diferencial. Entonces área va a ser igual al diferencial, a la integral del diferencial de área, y ya sabemos cuál es el diferencial de área, que es este que está acá. Calculamos el área, luego sacamos el momento de inercia en X y el momento de inercia en Y y suplantamos los valores. ¿Cómo sabemos qué tipo de valores vamos a utilizar acá? Dependiendo de la figura. Si vamos a la tabla, vemos que el círculo nos dice que el momento de inercia en X va a ser igual al momento de inercia en Y esto va a ser igual a un cuarto de pi por el radio al cuadrado. Esto nos va a servir el momento de inercia para calcular el radio de giro, para calcular otro tipo de cosas. Recuerden que el momento de inercia no es más que la masa, la fuerza por la distancia, eso es lo que quiere decir momento. Y el momento de inercia se debe o estudia lo que vendría siendo qué tanto resiste de flexibilidad, por ejemplo, un material. Ya ahí vendría entrando lo que son los tipos de materiales, pero no vamos a hablar de eso acá. Por ejemplo, si tenemos una regla y la regla la doblamos, tiene un límite. Y esos son los límites de integración que vamos a estar estudiando. Ok, aquí tenemos el plano. Lo primero que debíamos hacer siempre es hacer un diagrama de cuerpo libre. Luego de hacer el diagrama de cuerpo libre, dibujamos la región para poder sacar los límites. Y una vez tengamos los límites, integramos doble. Pero si vemos que son figuras simples o se puede distribuir en figuras compuestas, pues las distribuimos, hacemos una tabla en donde diga área 1, área 2, área 3, sumatoria de área,
donde diga momento en X, momento en Y, momento super barra de X, super barra de Y, la distancia de X por Y, y hacemos lo mismo, pero con toda la figura. Fíjense que en el ejercicio anterior solamente se calculó una área, un momento y uno de todo, porque era solamente un cálculo que estábamos haciendo. En el caso de que la figura se puede dividir en otras figuras, que ese es el teorema de placas compuestas, pues sí podemos hacer una sumatoria de todas las áreas, de todos los momentos y así sacar pues la sumatoria de área y momento, y eso lo vamos a utilizar más adelante para sacar lo que son momentos de inercia promedio, momento de inercia mínimo, máximo, radio de giro, etcétera. Aquí les estoy dejando la tabla para que la puedan ver de una manera más detallada y si les puede servir. Aquí está el libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, Estática. Lo pueden encontrar en PDF, en el link del video de la descripción va a estar el libro para que lean y vean un poco más sobre el tema. Aquí en este libro el tema más que todo del video era integrales dobles, funcionalidad de integrales dobles, y me fui por el momento de inercia. En este libro hay volumen, hay centroide, etcétera. Entonces, nada, esto ha sido todo y muchas gracias.